pues es la determinación del perfil lipídico. Entre el perfil lipídico, pues vamos a adentrarnos en cierta terminología que creo que algunos de ustedes pues ya la conocen, y vamos a ver lo que son los lípidos, las lipoproteínas, que ustedes saben que son la conjunción de proteínas y lípidos. Vamos a ver las apolipoproteínas y las diferentes vías en las que trabajan los lípidos, tanto la vía exógena, la vía endógena y la vía reversa en el caso pues de lo que es el colesterol. Y por último vamos a ver en qué consiste o de qué está conformado lo que es el perfil lipídico. En primer lugar, pues vamos a recordar un poquito de lo que es la digestión de lípidos, que como ustedes saben, los lípidos, como les había mencionado, pues tienen dos vías distintas. Está la vía endógena y la vía exógena. En este caso, pues vamos a hablar primero de lo que es la vía exógena, que como su nombre lo dice, pues esta nos habla de cómo se lleva a cabo el metabolismo de los lípidos que son ingeridos a través de la dieta. Los lípidos que son ingeridos a través de la dieta son principalmente, en casi un 95%, conformados por triglicéridos. El resto está entre fosfolípidos y colesterol. ¿Y qué es lo que sucede entonces en la dieta? Si ustedes recuerdan un poquito de lo que era su práctica de digestión, pues aquí trabajan lo que son las lipasas, tanto la lipasa lingual en la boca y la lipasa gástrica y pancreática. Entonces, estas se encargan de romper lo que son los triglicéridos, y también con ayuda de lo que es la bilis, con ayuda de lo que son los ácidos biliares, pues se van haciendo lo que son micelas para poder entonces llevarlos hacia los enterocitos, donde estos lípidos van a ser absorbidos. Los lípidos de la dieta pues van a conformar unas estructuras que se van a llamar kilomicrones. Estas estructuras son las apolipoproteínas más densas del organismo. Y acá, pues como dice, la lipasa pancreática va a terminar lo que es la digestión de triglicéridos, y estos triglicéridos iniciales de la dieta pues van a ser convertidos en lo que son monoacilgliceroles y ácidos grasos libres. También va a trabajar lo que es la fosfolipasa, que va a hidrolizar los fosfolípidos, y la colesterol esterasa, que se va a encargar de hidrolizar los ésteres de colesterol. Entonces, como les había mencionado, estos pues ya van a ser luego transportados, después de ser absorbidos por los enterocitos, estos van a ser transportados por medio de los kilomicrones en toda la circulación, y pues van a ir siendo depositados hacia donde se requiera, ya sea hacia el tejido adiposo o bien en algún otro tejido que requiera de ellos. Aquí pues podemos ver un pequeño resumen, que en esta parte de acá podemos ver lo que es el metabolismo exógeno, donde, como les había mencionado, en la linfa pues van a viajar estos kilomicrones que van a ir perdiendo lo que es a lo largo de pasar en distintos tejidos o tejido adiposo, pues estos van a ir perdiendo parte de lo que son principalmente triglicéridos, y se van a ir convirtiendo en estas estructuras que vemos acá, que van a ser los remanentes del colesterol. Y estos remanentes de colesterol pues van a viajar hacia lo que es el hígado para poder ser o bien utilizados o eliminados a través de este órgano. Luego de ello, esto, como les había mencionado, es metabolismo exógeno. Pero también tenemos lo que es el llamado metabolismo endógeno, que es el transporte de todos esos lípidos que van a ser formados en nuestro organismo. Y en este metabolismo exógeno vamos a ver, endógeno, perdón, vamos a ver lo que es el transporte de las VLDL. Estas VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad pues van a viajar, van a ser formadas en el hígado y van a viajar a través de los capilares. Igualmente pues estas van a ir dejando lo que son triglicéridos principalmente en ciertos tejidos, que van a utilizar estos triglicéridos ya sea como reserva o bien los van a utilizar para producir energía. Estos triglicéridos, estos VLDL, conforme van a ir perdiendo lo que son los triglicéridos, pues van a ir cambiando la conformación
o la proporción en cuanto a proteínas, colesterol y triglicéridos. Y por tanto, al cambiar estas proporciones, pues van a transformarse en lo que son las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, porque si se dan cuenta, pues acá pueden ver como ejemplo, en amarillo, en el amarillo pálido, pues está como la proporción de triglicéridos que estos poseen, y en el que es en estos puntitos que son un poquito más naranja, van a estar lo que es la proporción del colesterol. Y lo demás, pues es lo que es la capa lipídica, que va a estar formada tanto por las proteínas como los fosfolípidos. Más adelante, pues vamos a ver en sí cómo es la estructura de las apolipoproteínas. Y aquí esto es solo como para que ustedes vean la proporción que van a tener estos en cada uno de sus, ya sea de colesterol, triglicéridos y proteínas. Y si se dan cuenta, pues ya las VLDL y las IDL pues tienen una gran diferencia en cuanto a estas proporciones. Y es porque, como les había mencionado, las VLL van a ir dejando lo que son los triglicéridos a lo largo de los tejidos y van a transformarse ya entonces en estas IDL. Estas IDL pues pueden tener dos caminos. O bien van a regresar al hígado para ser metabolizadas y posteriormente eliminadas, o pueden seguir dejando lo que son los triglicéridos que les faltaban y entonces transformarse en lo que son las LDL. Estas LDL son las lipoproteínas de baja densidad y si se dan cuenta, estas son las que son conocidas por tener una gran proporción de colesterol, ya que como se ha dejado la mayor parte de triglicéridos en el organismo, pues estas LDL se han concentrado de colesterol. Y estas LDL, pues igualmente pueden ir depositando lo que es el colesterol hacia los tejidos que vayan a utilizarlo o bien regresar a el hígado para ser eliminados. Además, también vamos a ver lo que es el metabolismo o el transporte reverso del colesterol. Se los voy a enseñar acá. Podemos ver lo que es el transporte reverso del colesterol. El transporte reverso del colesterol se lleva a cabo por medio de las HDL. Las HDL son conocidas como las lipoproteínas de alta densidad. ¿Y cuál es la función de estas lipoproteínas? Pues como su nombre lo dice, pues llevar de regreso o recoger todo el colesterol sobrante que no ha sido utilizado en los tejidos. Entonces, todo este colesterol que ha sido desechado o no ha sido utilizado por tejidos, lo va a ir tomando lo que es la HDL para llevarlo hacia lo que es el hígado o bien hacia glándulas esteroideas, hacia glándulas para formar lo que son la síntesis de hormonas. Esa es la función de la HDL. Y si ustedes se dan cuenta también, como les había mencionado, pues esta tiene mayor proporción de lo que son fosfolípidos y proteínas. Entonces, inicialmente cuando esta es formada a través del hígado, pues no tiene casi que nada de cantidad de colesterol. ¿Por qué? Porque su función va a ser recoger todo ese colesterol de los tejidos. ¿Estamos claros aquí con el metabolismo o tienen alguna duda? ¿Se perdieron en alguna parte? Vamos bien, Cindy. Ok. Entonces aquí, pues solo para recordar un poquito también de lo que les había mencionado, que eran los diferentes tipos de transporte. Empezamos con lo que es la formación de lo que es la VLDL, hablando de lo que es el transporte endógeno, la formación de lo que es la VLDL por el hígado. Esta VLDL, conforme va a ir perdiendo los triglicéridos que posee principalmente, pues va a ir cambiando de proporciones y se va a ir transformando ya sea en lo que es IDL o bien perdiendo aún más cantidad y transformándose en lo que es la LDL. Esta LDL puede regresar al hígado y ahí ser metabolizada. Mientras que la HDL, pues esta también se forma en lo que es el hígado, pero esta tiene la función de recoger lo que es el colesterol de los tejidos para llevarlo nuevamente al hígado.
Y acá también tenemos lo que es el transporte exógeno, que es todos esos lípidos que nosotros consumimos a través de la dieta, de los cuales vamos a estar consumiendo principalmente lo que son triglicéridos. Entonces estos triglicéridos y demás lípidos pues van a ser transportados a través de los kilomicrones, que van a ir depositando triglicéridos en los tejidos que necesiten, o bien en tejido adiposo como reserva, o bien en otros tejidos que lo vayan a utilizar como fuente de energía. De estos kilomicrones van a quedar ciertos remanentes que igualmente van a regresar al hígado para ser metabolizados. Y aquí tenemos lo que son las apoproteínas, que como les había mencionado, pues estas apoproteínas, aquí tenemos la estructura principal de un kilomicrón, que es pues similar a las apolipoproteínas, porque pues solo cambian en cuestión de lo que son las concentraciones o proporciones de cada uno de sus lípidos y proteínas que lo conforman. Aquí, como ustedes pueden ver, pues esto necesita, el kilomicrón pues necesita poder ser soluble, y por ello la estructura externa contiene lo que son los fosfolípidos y las proteínas, que en este caso son las apoproteínas, que si se dan cuenta pues podemos tener de distintos tipos de apoproteínas, todo dependiendo del tipo de lipoproteína de la cual estemos hablando. Entonces, asimismo, también van a estar estas en distinta proporción. Y va a tener el núcleo lipofílico, que el núcleo lipofílico va a estar conformado por lo que son los triglicéridos y el colesterol en su forma esterificada. Y acá podemos ver que, como les había mencionado, están los kilomicrones y las principales proteínas externas que este posee. Sus remanentes, que si se dan cuenta, pues acá ya tiene una conformación distinta en cuanto a las apoproteínas. Tenemos a las VLDL, que las VLDL es bastante importante ver que la principal apoproteína que este posee es la B100. Esto es importante porque así mismo como estas, la cantidad de apoproteínas que estas tengan y el tipo que tengan, pues les va a servir para poder ser reconocido por ciertos receptores específicos. Y aquí tenemos a las HDL, que si se dan cuenta, pues la principal apoproteína es la A1, que sirve inclusive para los métodos de determinación que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es que estos lípidos, o por qué son importantes los lípidos, o mantenerlos en los niveles adecuados, ya que los lípidos, como ustedes me imagino ya habrán escuchado, el tener altas concentraciones de cierto tipo de lipoproteínas puede causar ciertos procesos patológicos. Entre los procesos patológicos que este puede causar, podemos mencionar lo que es la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso que es patológico caracterizado porque aquí ocurre una acumulación de grasa en la pared arterial, formando estrías de grasa que se transforman en placas o ateromas. ¿Por qué sucede esto? Si se dan cuenta, pues estas son las placas o ateromas, y esto sucede porque en sí las LDL principalmente, pues estas tienen receptores tanto de tipo hepático como receptores en los macrófagos. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de las LDL, lo que sucede es que no es suficiente con metabolizarlas de manera hepática, sino que los macrófagos también empiezan a ingerir esta serie o este exceso de LDL, y lo que sucede es que se acumulan en lo que es el endotelio y forman estas placas de ateroma, estas placas ateromatosas, que si ustedes se dan cuenta, estas placas ateromatosas están formadas por las células espumosas, que son estos macrófagos llenos de grasas. Y si ustedes ven acá el vaso sanguíneo, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Pues que estamos disminuyendo la luz del vaso. Entonces esto pues trae ciertas consecuencias. Y como les había mencionado, pues principalmente lo que ocurre acá es un estrechamiento de los vasos sanguíneos, como lo podemos ver aquí en la imagen, y por tanto, debido al estrechamiento de estos vasos sanguíneos, pues va a haber una reducción del aporte sanguíneo tanto al corazón como al cerebro. ¿Qué puede ocurrir? En el peor de los casos, pues acá
esta placa que tenemos acá puede presentar una rotura y causar lo que es un coágulo sanguíneo. Al causar un coágulo sanguíneo, pues si ustedes se dan cuenta, pues acá hemos disminuido parte de la luz, pero el coágulo sanguíneo pues puede viajar y llegar a vasos que son un poquito más estrechos y obstruirlos totalmente y por tanto obstruir la circulación en esa región y causar o provocar lo que es un episodio vascular isquémico, que es lo que sucede muchas veces cuando se sueltan estos coágulos. Estos procesos pues están asociados a las alteraciones en el metabolismo lipídico. Lo podemos tener, esta alteración la podemos tener debido a una ingesta excesiva de grasas o bien se puede deber a enfermedades genéticas que han alterado el metabolismo de los ácidos grasos. Además de este proceso de aterosclerosis, pues también podemos presentar lo que son las distintas dislipidemias. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de una dislipidemia? Pues en la dislipidemia se habla de la elevación anormal de la concentración de grasas en la sangre. Entonces, estamos hablando específicamente de una elevación anormal de lo que es colesterol o bien triglicéridos o los colesterol de tipo HDL y LDL. ¿Por qué están desencadenadas estas dislipidemias? Pues estas dislipidemias se desencadenan principalmente debido a procesos de obesidad, hipertensión, hipotiroidismo o consumir pues comidas con alto contenido de grasas. Además también está asociado con el sedentarismo y la diabetes. La diabetes pues también se relaciona bastante con los procesos de dislipidemias. Y como habíamos mencionado, si hay un proceso de dislipidemia que es elevación anormal de grasas, esta también puede llegar a ocasionar lo que es la aterosclerosis. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Cindy. Ok. Y entonces aquí es un poquito más de nuevamente de lo que les había mencionado, que es las consecuencias de tener un proceso de aterosclerosis, la formación de un coágulo, y el principal riesgo en este proceso es el desprendimiento de estos coágulos, que como les menciono, si se dan cuenta, miren la luz normal de un vaso sanguíneo, y aquí pues cómo está ya obstruida por este trombo que se está aquí formando. Al momento de desprenderse, pues puede llegar a vasos que van a tener o capilares que van a tener una luz un poco más estrecha y obstruir totalmente la región, causando procesos isquémicos. Y ahora entonces, ¿cómo es que nosotros podemos diagnosticar o cómo se puede saber los niveles de lípidos que nosotros tenemos en sangre? Nosotros podemos hacer esta cuantificación a través de lo que es el perfil lipídico. ¿Y qué es el perfil lipídico? Se va a consistir en la cuantificación analítica de los lípidos que van a ser transportados en sangre por las diferentes lipoproteínas plasmáticas que ya les había mencionado. Entonces va a ser un conjunto de pruebas de laboratorio que inicialmente pues pueden evaluar lo que es el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular producto de una dislipidemia. Aquí vamos a hablar o recordar un poco de lo que, no sé si ustedes han escuchado, que no es pues totalmente correcto decirlo así, pero cuando les hablan del colesterol malo, del colesterol bueno, que el colesterol malo pues es el LDL, pero ustedes ya saben por qué, ahorita pues ya van a saber por qué es malo tener más altas concentraciones de LDL, porque como les había mencionado, principalmente este tipo de colesterol es el que puede ser ingerido por los macrófagos y formar las placas ateromatosas. Y el HDL se conoce como el colesterol bueno porque este tiene la capacidad de recoger todo ese colesterol remanente y llevarlo nuevamente a lo que es el hígado para su posterior eliminación. Sí, entonces aquí esto es un poquito como para que sepan más o menos por qué es que se han utilizado a lo largo del tiempo esos términos. Y el perfil lipídico pues también va a ser útil para el seguimiento o control de algún paciente que se encuentre con una dieta o medicamentos para disminuir el colesterol, ya que esto pues puede probar la eficacia que se esté teniendo, ya sea con el medicamento o bien con la dieta.
El perfil lipídico pues va a determinar una serie de parámetros analíticos para diagnóstico y seguimiento, no solo de lo que les había mencionado anteriormente, sino de enfermedades metabólicas primarias o secundarias. ¿Y cuáles son los parámetros que van a conformar el perfil lipídico? Cuando ustedes les hablan del perfil lipídico, ¿a qué conjunto de pruebas se están refiriendo? Pues se refieren a lo que es la determinación de colesterol total, el colesterol transportado por LDL, colesterol transportado por HDL, colesterol transportado por VLDL, triglicéridos totales y también a lo que son las apoproteínas. Estos, como ustedes saben, pues tienen distintas propiedades y es de bastante importancia, de suma importancia, pues hacer la determinación de cada uno para tener una mejor información y diagnóstico de lo que son los pacientes que presentan problemas como las enfermedades metabólicas. Para este tipo de pruebas, pues es bastante importante. No sé si ustedes alguna vez han hecho un perfil lipídico. ¿Sí? ¿No? No, la verdad no. No, nunca se han hecho un perfil lipídico. Algunos sí se lo han hecho, entonces ya sabrán como bueno, al menos en mi forma de pensar, lo más difícil del perfil lipídico es realizar el ayuno, porque aquí es bastante importante, como ven acá, realizar lo que es un ayuno de 14 horas, especialmente para lo que es la determinación de triglicéridos, porque si se dan cuenta, las muestras sin ayuno, como habíamos visto anteriormente en lo que es el metabolismo, si se dan cuenta, pues van a estar los niveles elevados, pero debido a la asimilación normal que van a tener los alimentos y el transporte normal que va a tenerse de los triglicéridos y no por alguna alteración en este metabolismo. Entonces aquí, si alguna vez se hacen un perfil lipídico, es recomendable realizarse este tipo de pruebas, eh, se van a acordar cuando vean lo que es el ayuno de 14 horas y siempre es bastante importante que lo realicen porque si no realizar este ayuno de manera correcta, pues puede causar alteraciones en sus resultados. Además de eso, pues tenemos otros, ¿qué? También tenemos que no variar los hábitos alimenticios durante por lo menos 3 semanas. ¿Por qué? Porque esto, por el constante movimiento que tenemos en la asimilación normal, también se podría dar falsas elevaciones o falsos niveles bajos si ustedes varían sus hábitos alimenticios. Ese día, pues obviamente no tienen que ingerir ningún tipo de alimento. Tomar agua, tampoco es o sea, tomar agua de forma normal y no excesivamente. Además de esto, pues también debemos de tener una abstinencia en beber alcohol por al menos 72 horas antes del día de extracción. ¿Por qué? Porque se ha visto que los niveles que el ingerir alcohol, pues también puede afectar los niveles de triglicéridos. Entonces, si ustedes pues realizan bien la preparación antes de realizarse un perfil lipídico, pues van a tener resultados coherentes y si no, pues sí puede verse que se lleve a cabo lo que es resultados pues que no son acorde a lo que realmente ustedes puedan estar presentando. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Todo claro, Cindy. ¿Todo claro? Ok. Entonces, vamos a pasar a lo que es el examen de retroalimentación.